El 15 de marzo de 2004, Tino, 4 estudiantes universitarios salieron de Guadalajara hacia Puerto Vallarta para disfrutar de las vacaciones de primavera. Ninguno de ellos volvió jamás. Durante 14 años, sus familias vivieron con la angustia de no saber qué les había ocurrido a sus hijos, hasta que en octubre de 2018 algo completamente inesperado cambió todo. Uno de los desaparecidos envió un mensaje desde una cuenta de Facebook totalmente nueva. Pero lo que decía ese mensaje era tan inquietante que las autoridades tardaron varios meses en decidir si hacerlo público. ¿Qué había sucedido realmente con estos 4 amigos durante todos esos años? ¿Y por qué solo uno de ellos pudo enviar ese mensaje? Antes de continuar con esta historia escalofriante, Sebos aprecia casos misteriosos reales como este. Suscríbase a nuestro canal, active las notificaciones para no perderse ningún caso nuevo. Déjanos en los comentarios de qué países nos están viendo. Estamos curiosos por saber dónde nuestra comunidad está conectada alrededor del mundo. Ahora vamos a descubrir cómo todo comenzó. Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México, siempre ha sido conocida por su vibrante vida universitaria. En 2004, la Universidad de Guadalajara albergaba a más de 250,000 estudiantes, muchos de ellos jóvenes de clase media que trabajaban medio tiempo para financiar sus estudios. Era una época en la que Internet empezaba a ser más accesible, pero las redes sociales aún no dominaban la comunicación diaria. Los jóvenes se comunicaban principalmente por celular y los mensajes de texto costaban dinero que muchos no podían permitirse. Los 4 protagonistas de esta historia se conocieron en la Facultad de Ingeniería durante su primer semestre en agosto de 2003. Rodrigo Hernández Morales, de 19 años, era el más extrovertido del grupo. Venía de una familia de comerciantes del centro de Guadalajara y tenía esa facilidad innata para hacer amigos que caracteriza a muchos tapatíos. Su sonrisa amplia y su forma de hablar, siempre salpicada de expresiones locales, lo convertían en el alma de cualquier encuentro. Miguel Ángel Ruiz Santos, también de 19 años, era prácticamente lo contrario, introvertido y reflexivo. Había llegado a Guadalajara desde un pequeño pueblo de Jalisco llamado Tepatitlán. Para él, la ciudad representaba una oportunidad única de prosperar y tomaba sus estudios con una seriedad que a veces preocupaba a sus nuevos amigos. Su familia había hecho grandes sacrificios para enviarlo a la universidad, vendiendo incluso algunas cabezas de ganado para cubrir los gastos del primer año. Carlos Eduardo Mendoza López, de 20 años, era el mayor del grupo y también el más enigmático. Provenía de una familia acomodada de la colonia Providencia, pero había una tensión constante en su hogar que él prefería no discutir. Sus padres se habían divorciado cuando él tenía 15 años y desde entonces había desarrollado una personalidad más reservada. A pesar de contar con recursos económicos, Carlos trabajaba los fines de semana en un taller mecánico, no por necesidad, sino porque decía que le gustaba ensuciarse las manos con algo tangible. El 4º miembro del grupo era David Alejandro Vega Moreno, de 19 años, quien había llegado desde Colima. Era el más atlético de los 4. Había jugado fútbol americano en la preparatoria y mantenía esa disciplina física que lo hacía destacar. Su personalidad era equilibrada, funcionaba como mediador natural cuando surgían diferencias entre sus amigos. David tenía una novia en Colima, Patricia, con quien mantenía una relación a distancia que requería viajes frecuentes de 4 horas en autobús. Durante el semestre de primavera de 2004, los 4 habían formado una amistad sólida. Se reunían frecuentemente en la cafetería de la facultad, estudiaban juntos en la biblioteca y ya comenzaban a hacer planes para las vacaciones de marzo. Rodrigo propuso un viaje a Puerto Vallarta, argumentando que después de meses de estudio intenso, necesitaban unos días de descanso en la playa. La idea fue tomando forma lentamente. Carlos había logrado conseguir el coche de su padre prestado,
un Tsuru rojo modelo 1999 MDK, que aunque no era lujoso, se encontraba en buenas condiciones y tenía suficiente espacio para los 4. Miguel Ángel había logrado ahorrar el dinero suficiente de su trabajo a medio tiempo en una tienda de electrónicos. David había recibido algo de dinero extra de sus padres, quienes veían el viaje como una recompensa por sus buenas calificaciones. El plan era sencillo: salir el lunes 15 de marzo temprano por la mañana, conducir las 3 horas hasta Puerto Vallarta, hospedarse en un hotel económico cerca de la playa durante 5 días y regresar el sábado 20 de marzo. Habían reservado habitaciones en el Hotel Playa Dorada, un lugar modesto pero limpio, ubicado a 2 cuadras del malecón. El costo total del viaje sería de aproximadamente pesos por persona, una cifra considerable para estudiantes universitarios de 2004, pero que habían logrado juntar entre todos. El domingo 14 de marzo de 2004, uno de los 4 amigos, se despidió de sus familias con la promesa de regresar el sábado siguiente. Rodrigo cenó con sus padres en su casa de la colonia americana, donde vivía con sus 3 hermanos menores. Durante la cena, su madre, María Elena, le recordó que llevara su identificación y suficiente dinero para emergencias. «Cuídense mucho, hijo», le dijo mientras le preparaba tortas para el viaje. «Puerto Vallarta es bonito, pero no dejen de hablar con nosotros». Miguel Ángel llamó a sus padres en Tepatitlán desde el teléfono público de su pensión. La llamada duró apenas 5 minutos, pero les aseguró que estaría bien y que los llamaría desde Puerto Vallarta. Su padre, un hombre de pocas palabras, le recordó que cuidara el dinero y que regresara a tiempo para las clases del lunes 22 de marzo. Carlos pasó la tarde del domingo en casa de su madre en la colonia Providencia. Había una tensión palpable en el ambiente, como siempre ocurría cuando se acercaba el fin de semana de visita con su padre. Su madre, Sandra, le preguntó varias veces si realmente necesitaba hacer ese viaje. «No sé por qué tienes que irte justo ahora», le dijo mientras empacaba su mochila. «Tu padre quería verte este fin de semana». Carlos le explicó que ya tenían todo planeado y que sus amigos contaban con él. David manejó hasta Colima el domingo en la tarde para despedirse de Patricia. Habían estado juntos desde el último año de preparatoria y ella estaba preocupada por el viaje. «No me gusta que vayas a Puerto Vallarta», le dijo mientras caminaban por el centro de Colima. «Ese lugar tiene fama de ser muy movido». David le prometió que se comportaría bien y que le traería un regalo. Su última conversación telefónica fue a las 9:30 de la noche del domingo, cuando él ya estaba de regreso en Guadalajara. El lunes 15 de marzo amaneció despejado en Guadalajara. Los 4 amigos se encontraron a las 7 de la mañana en la casa de Carlos, donde habían quedado en recoger el coche. Rodrigo llegó puntual, cargando una hielera con bebidas y comida que su madre había preparado. Miguel Ángel apareció 5 minutos después, nervioso pero emocionado por su primer viaje a la playa. David fue el último en llegar, cargando una mochila deportiva y una guitarra que había decidido llevar de último minuto. Carlos había llenado el tanque de gasolina el domingo por la noche y había revisado los niveles de aceite y agua. El coche estaba limpio por dentro y por fuera y había colocado un mapa de carreteras en la guantera. A las 7:30 de la mañana, los 4 amigos se subieron al Tsuru rojo. Carlos estaba al volante, Rodrigo iba de copiloto y Miguel Ángel y David se acomodaron en los asientos traseros. La última imagen que se tiene de ellos es de una cámara de seguridad de una gasolinera en la carretera libre a Puerto Vallarta, cerca del municipio de Ameca. La grabación, con fecha y hora de las 9:47 de la mañana del 15 de marzo de 2004, Portomento, muestra a Carlos llenando el tanque mientras los otros 3 compran refrescos y bocadillos en la tienda. Rodrigo se ve relajado, bromeando con el empleado de la gasolinera. Miguel Ángel parece algo agotado, probablemente porque no había dormido bien por la emoción del viaje. David revisa el mapa mientras come unos chicharrones.
El empleado de la gasolinera, un hombre llamado Esteban Ramírez, recordaría más tarde que los jóvenes se veían felices y tranquilos. Se notaba que eran estudiantes, diría en su declaración policial. Preguntaron sobre la mejor ruta para llegar a Puerto Vallarta y si había algún lugar recomendable para desayunar en el camino. Les dije que en Tequila había un restaurante muy bueno. A las 10:05 de la mañana, el Suru rojo salió de la gasolinera. Esa fue la última vez que alguien los vio con vida de manera confirmada. Cuando los 4 amigos no regresaron el sábado 20 de marzo, como habían prometido, sus familias inicialmente pensaron que habían decidido prolongar el viaje. Era común que los jóvenes cambiaran sus planes, especialmente durante las vacaciones de primavera. Sin embargo, cuando el lunes 22 de marzo no se presentaron a clases, la preocupación comenzó a intensificarse. María Elena, la madre de Rodrigo, fue la primera en actuar. El martes 23 de marzo, Bortomento, después de llamar repetidamente al celular de su hijo sin obtener respuesta, decidió contactar a las otras familias. Descubrió que ninguno de los padres había tenido noticias de sus hijos desde el domingo anterior al viaje. La familia de Carlos fue la más rápida en contactar a las autoridades. Su padre, un ingeniero civil con contactos en el gobierno estatal, logró que se iniciara una investigación preliminar el mismo martes. Sin embargo, la respuesta inicial de la policía fue desalentadora. Los jóvenes adultos tienen derecho a estar donde quieran. Hasta que no pasen 72 horas desde el último contacto, no podemos considerarlos oficialmente desaparecidos. El miércoles 24 de marzo, Bortomento, de las 4 familias se reunieron por primera vez en la casa de los padres de Carlos. La reunión fue tensa y emotiva. María Elena lloraba constantemente, mientras que los padres de Miguel Ángel, que habían viajado desde Tepatitlán, se veían perdidos y fuera de lugar en la gran ciudad. Los padres de David llegaron desde Colima esa misma tarde, acompañados por Patricia, quien insistía en que David jamás habría extendido el viaje sin avisarle. Durante esa reunión reconstruyeron la información que tenían. Todos coincidían en que el plan original era regresar el sábado 20 de marzo. Ninguno de los jóvenes había mencionado la posibilidad de alargar el viaje. Además, Miguel Ángel tenía un trabajo de medio tiempo que requería su presencia el lunes 22 y David había quedado de ver a Patricia ese fin de semana. El jueves 25 de marzo, Bortomento, finalmente se presentó la denuncia formal por desaparición ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco. El caso fue asignado al agente del Ministerio Público, Juan Carlos Mendoza, sin relación con Carlos Eduardo Mendoza, uno de los desaparecidos, quien inmediatamente ordenó rastrear el último paradero conocido de los jóvenes. La investigación inicial se centró en Puerto Vallarta. Las autoridades contactaron al Hotel Playa Dorada, donde los jóvenes habían hecho una reservación. El gerente del hotel, un hombre llamado Roberto Salinas, confirmó que los 4 habían realizado una reservación para 5 noches, pero nunca llegaron a presentarse. La reservación fue cancelada automáticamente el martes 16 de marzo, Bortomento, cuando no llegaron para hacer el registro. Los investigadores también revisaron los registros de llamadas telefónicas. El último contacto registrado de cualquiera de los 4 fue la llamada de David a Patricia el domingo 14 de marzo a las 9:30 de la noche. Después de esa hora, ninguno de los 4 teléfonos volvió a registrar actividad. En las semanas siguientes, las familias organizaron brigadas de búsqueda. Recorrieron la carretera libre de Guadalajara a Puerto Vallarta, deteniéndose en cada pueblo, cada gasolinera y cada restaurante. Colocaron carteles con las fotografías de los 4 jóvenes en postes de luz, paradas de autobús y centros comerciales. La imagen más utilizada era una foto grupal tomada en febrero de 2004, donde los 4 aparecían sonriendo en la cafetería de la universidad. Los medios locales comenzaron a cubrir el caso a principios de abril.
El programa Desaparecidos de TV Azteca Guadalajara dedicó un segmento completo al caso, entrevistando a las familias y mostrando el video de la gasolinera en Ameca. La cobertura mediática generó algunas pistas, pero ninguna fue relevante. En mayo de 2004, la investigación se amplió para incluir la posibilidad de que los jóvenes hubieran sido víctimas de la violencia del narcotráfico. En esa época, los cárteles de la droga empezaban a intensificar sus operaciones en Jalisco, y había reportes de jóvenes que habían sido reclutados a la fuerza o que desaparecían por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Un investigador privado contratado por la familia de Carlos sugirió que los jóvenes podrían haber sido víctimas de un levantón, un secuestro llevado a cabo por grupos criminales. Esta teoría se basaba en el hecho de que no había evidencia de un accidente automovilístico y que el coche nunca había sido encontrado. Durante el verano de 2004 se reportaron varios avistamientos de los jóvenes en distintas partes de México. Una mujer en Mazatlán afirmó haber visto a Rodrigo trabajando en un restaurante cerca de la playa. Una familia en Tijuana dijo haber visto a David en un mercado local. Sin embargo, cuando las autoridades investigaron estos reportes, todos resultaron ser casos de identidad equivocada. Los padres de Miguel Ángel regresaron a Tepatitlán en junio de 2004, pero continuaron en contacto con las otras familias. Su situación económica no les permitía quedarse indefinidamente en Guadalajara y la incertidumbre estaba afectando gravemente su salud. El padre de Miguel Ángel, un hombre fuerte que había trabajado toda su vida en el campo, comenzó a mostrar signos de depresión severa. Patricia, la novia de David, tomó un semestre sabático de la universidad para ayudar en la búsqueda. Se mudó temporalmente a Guadalajara y se convirtió en una especie de coordinadora entre las familias. Su dedicación era admirable, pero también preocupante. Había perdido peso considerablemente y tenía dificultades para dormir. En agosto de 2004, exactamente un año después de que los 4 amigos se conocieran en la universidad, se realizó una misa en la Catedral de Guadalajara. Las 4 familias se reunieron para orar por el regreso de sus hijos. La ceremonia fue emotiva, con más de 200 personas presentes, incluidos compañeros de la universidad, profesores y vecinos. Durante el segundo año de la desaparición, 2005, las búsquedas se intensificaron. Las familias contrataron buzos para explorar cenotes y cuerpos de agua en la ruta hacia Puerto Vallarta. Se organizaron expediciones a zonas montañosas apartadas, basándose en la teoría de que el coche podría haberse salido de la carretera en algún tramo peligroso. En octubre de 2005, hubo un rayo de esperanza cuando se encontró un Tsuru rojo calcinado en un barranco cerca de Tequila. Las familias se trasladaron inmediatamente al lugar, pero los números de serie del vehículo confirmaron que no era el coche de Carlos. El hallazgo, aunque decepcionante, sirvió para reavivar el interés de los medios sobre el caso. Los años 2006 y 2007 fueron especialmente duros para las familias. La investigación oficial había llegado a un punto muerto y los recursos económicos para continuar con detectives privados se estaban agotando. Los padres de Carlos se divorciaron oficialmente en 2006, una decisión que había estado en proceso desde antes de la desaparición, pero que el estrés y la tristeza aceleraron. María Elena, la madre de Rodrigo, desarrolló una rutina obsesiva de búsqueda. Cada fin de semana manejaba sola por diferentes rutas de Jalisco, visitando pueblos remotos y mostrando la foto de su hijo a cualquiera que quisiera verla. Su familia estaba preocupada por su salud mental, pero ella insistía en que no podía quedarse en casa sin hacer nada. En 2007, el caso fue reasignado a un nuevo agente del Ministerio Público, la licenciada Carmen Rodríguez, quien decidió revisar toda la investigación desde el principio. Su enfoque era diferente al de su predecesor. En lugar de centrarse en teorías sobre el narcotráfico, decidió examinar minuciosamente los últimos días de los jóvenes antes del viaje. La licenciada Rodríguez entrevistó nuevamente a compañeros de universidad,
profesores y empleados de los lugares donde los jóvenes trabajaban. Durante estas entrevistas surgió información que antes no había sido considerada relevante. Un compañero de clase recordó que Carlos había mencionado conocer a alguien interesante en Puerto Vallarta, pero no había dado detalles. También se descubrió que David había estado preguntando sobre trabajos de verano en la costa. Un profesor recordó que David había mencionado la posibilidad de quedarse en la playa si conseguía algo bueno. Esta información contradecía las declaraciones previas de que el viaje era exclusivamente vacacional. En marzo de 2008, exactamente 4 años después de la desaparición, se organizó una vigilia en el lugar donde habían sido vistos por última vez, la gasolinera de Ameca. Las familias colocaron una placa conmemorativa con las fotografías de los 4 jóvenes y sus nombres. El dueño de la gasolinera, conmovido por la historia, permitió que la placa permaneciera ahí de manera permanente. Durante la vigilia, un hombre mayor se acercó a las familias. Se identificó como Aurelio Gómez, un camionero que había estado presente en la gasolinera el 15 de marzo de 2004. Aurelio recordaba haber visto a los 4 jóvenes, pero había algo más. Recordaba haber visto a 2 hombres en una camioneta que parecían estar observando a los jóvenes desde el otro lado de la estación de servicio. Esta nueva información revivió la investigación. Aurelio pudo proporcionar una descripción parcial de los 2 hombres. Uno era alto y delgado, con bigote. Llevaba una camisa de cuadros. El otro era más bajo y robusto, con una gorra de béisbol. La camioneta era una pick-up blanca, posiblemente una Ford de finales de los años 90. Con esta nueva información, los investigadores revisaron nuevamente las cámaras de seguridad de la gasolinera. Aunque la calidad de la imagen de 2004 era limitada, efectivamente se podía distinguir una camioneta blanca estacionada al fondo, aunque los ocupantes no eran claramente visibles. Entre 2008 y 2015 el caso gradualmente desapareció de los medios de comunicación. Las familias continuaron sus existencias, pero nunca dejaron de esperar. María Elena siguió trabajando en el establecimiento de abarrotes familiar, pero sus trabajadores notaban que a menudo se quedaba mirando hacia la puerta, como si aguardara que Rodrigo entrara en cualquier momento. Los progenitores de Miguel Ángel envejecieron rápidamente. Su padre desarrolló diabetes y su madre comenzó a mostrar signos de deterioro cognitivo. En 2010 vendieron las últimas cabezas de ganado que poseían y se mudaron a un departamento más pequeño en Tepatitlán. Patricia concluyó su carrera universitaria en 2009 pero nunca contrajo matrimonio. Trabajaba como ingeniera en Colima, pero mantenía contacto regular con las familias de los desaparecidos. Cada año, el 15 de marzo, visitaba la gasolinera de Ameca para dejar flores en la placa conmemorativa. La familia de Carlos se desintegró completamente. Su padre se mudó a Tijuana por trabajo y raramente regresaba a Guadalajara. Su madre se volvió cada vez más retraída y eventualmente se mudó a vivir con su hermana en León, Guanajuato. En 2012 hubo un momento de esperanza cuando un hombre que había estado preso en el penal de Puente Grande aseguró conocer el paradero de los jóvenes. Según su versión, los 4 habían sido reclutados por un grupo criminal para transportar drogas hacia Estados Unidos. Sin embargo, cuando las autoridades investigaron sus declaraciones, descubrieron que el hombre había estado en prisión desde 2003 y no podía tener información de primera mano sobre hechos de 2004. El 7 de octubre de 2018, un domingo por la tarde, algo extraordinario sucedió. Patricia estaba en su casa en Colima, revisando rutinariamente su cuenta de Facebook, cuando recibió una notificación de solicitud de amistad. El nombre del perfil era Miguel Ruiz y la foto de perfil era borrosa, pero algo en el nombre la hizo detenerse. La cuenta había sido creada apenas 2 días antes. El 5 de octubre de 2018 no tenía publicaciones, no tenía amigos y la única información disponible era que la persona había estudiado en la Universidad de Guadalajara.
Patricia sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. Con manos temblorosas, aceptó la solicitud de amistad. Inmediatamente recibió un mensaje privado. El mensaje decía: Patricia, soy Miguel Ángel. Sé que es difícil de creer, pero necesito que sepas que David está muerto. Rodrigo y Carlos también. Yo soy el único que queda. No puedo explicar todo ahora, pero necesito que avises a las familias. Por favor, no involucres a la policía todavía. Hay cosas que necesito arreglar primero. Patricia leyó el mensaje 3 veces antes de poder procesarlo completamente. Su primer instinto fue pensar que era una broma cruel, pero había algo en el tono del mensaje que la hizo dudar. Decidió responder: si realmente eres Miguel Ángel, dime algo que solo él sabría sobre David. La respuesta llegó después de 2 horas. David tenía una cicatriz en la rodilla izquierda por un accidente con una bicicleta cuando tenía 8 años. Te contó que había pasado cuando ustedes fueron a la playa en Manzanillo en diciembre de 2003. También te dijo que quería estudiar una maestría en ingeniería ambiental porque se preocupaba por la contaminación del río Santiago. Patricia sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Esa información era correcta y era extremadamente específica. David efectivamente le había contado sobre su cicatriz durante un viaje romántico a Manzanillo y había mencionado sus planes de estudiar ingeniería ambiental en varias ocasiones. Era información que solo alguien muy cercano a David podría conocer. Inmediatamente Patricia llamó a María Elena, la madre de Rodrigo. La conversación fue caótica, con Patricia tratando de explicar lo que había pasado mientras María Elena alternaba entre esperanza e incredulidad. ¿Estás seguro de que esto es real?, preguntaba repetidamente. ¿Cómo sabemos que no es alguien que intenta hacernos daño? María Elena se comunicó con las demás familias y para la noche del domingo 7 de octubre, los padres de los 4 jóvenes estaban informados de la situación. La decisión de no contactar de inmediato a la policía fue complicada, pero optaron por seguir las indicaciones del mensaje. El lunes 8 de octubre, Patricia envió otro mensaje a la cuenta de Miguel Ángel. Las familias están ansiosas por saber más. ¿Dónde has estado todos estos años? ¿Qué nos pasó a nosotros? La respuesta llegó el martes 9 de octubre. Patricia, lo que voy a contarte es extremadamente difícil de creer, pero es la realidad. Fuimos secuestrados en la carretera, cerca de Tequila. Nos llevaron a un sitio aislado en la sierra. Nos obligaron a trabajar en plantaciones de marihuana. David falleció en 2006 debido a una enfermedad. No había medicamentos. Rodrigo murió en 2009 tratando de huir. Carlos falleció en 2012 durante un enfrentamiento entre grupos criminales. Yo logré escapar hace 2 años, pero he estado oculto porque temo por mi vida. Los mensajes de Miguel Ángel siguieron llegando durante las semanas siguientes. Cada conversación desvelaba más detalles sobre los 14 años de cautiverio. Según su relato, los 4 jóvenes fueron interceptados por un grupo criminal que los confundió con miembros de una banda rival. Cuando se dieron cuenta de su error, ya era demasiado tarde para liberarlos sin consecuencias. Miguel Ángel detallaba la vida en los campos de cultivo con una precisión que resultaba tan creíble como desgarradora. Describió cómo los habían obligado a trabajar desde el amanecer hasta el anochecer, cómo intentaron escapar en varias ocasiones sin éxito y cómo presenciaron la muerte de sus amigos uno por uno. Sin embargo, comenzaron a aparecer inconsistencias en su versión que preocupaban a las familias. Cuando Patricia preguntó sobre detalles específicos de la vida universitaria, Miguel Ángel a veces daba respuestas vagas o equivocadas. Cuando María Elena preguntó sobre la comida favorita de Rodrigo, Miguel Ángel contestó: tacos al pastor. Pero María Elena sabía que su hijo prefería las tortas ahogadas. El 25 de octubre, Patricia decidió hacer una pregunta de prueba. Miguel Ángel, ¿recuerdas el apodo que David te puso en la universidad? La respuesta fue: me decía flaco porque era muy delgado. Sin embargo, Patricia sabía que David nunca había usado ese apodo. De hecho, David siempre se refería a Miguel Ángel como ingeniero,
porque pasaba el tiempo haciendo cálculos matemáticos en su mente. Las dudas de Patricia aumentaron cuando pidió una foto actual de Miguel Ángel. La respuesta fue: no puedo enviar fotos porque los que me buscan pueden rastrearme, pero puedo hacer una videollamada si bloqueas tu número. La videollamada nunca se realizó. Cada vez que Patricia o las familias proponían un encuentro en persona, Miguel Ángel encontraba excusas. Su relato se volvía cada vez más elaborado, incluyendo detalles sobre operaciones de los cárteles que sonaban como si hubieran sido sacados de películas o series de televisión. En noviembre de 2018, las familias decidieron finalmente ponerse en contacto con las autoridades. El caso fue asignado a la Fiscalía Especializada en Desapariciones de Personas del Estado de Jalisco, donde un equipo de investigadores comenzó a examinar los mensajes de Facebook. Los expertos en tecnología forense rápidamente determinaron que la cuenta de Miguel Ruiz había sido creada desde una dirección IP en Guadalajara, no desde las remotas montañas donde supuestamente se encontraba Miguel Ángel. Además, el estilo de escritura y el vocabulario empleado en los mensajes no coincidían con el perfil socioeconómico y educativo de Miguel Ángel Ruiz Santos. La investigación sacó a la luz un hallazgo aún más inquietante. La cuenta había sido creada desde una computadora en un café internet de la colonia americana, muy cerca de donde había residido Rodrigo. Los registros del café mostraban que la computadora había sido usada por un hombre de unos 40 años que pagó en efectivo y no dejó ningún tipo de identificación. Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron parcialmente la imagen del usuario. Aunque la calidad de la imagen era baja, se podía identificar a un hombre de edad media, con cabello canoso y una complexión robusta. Lo más sorprendente fue que este hombre había visitado el café internet de manera constante desde 2016, estaciones en ese mente, utilizando siempre computadoras distintas y pagando en efectivo. Los investigadores comenzaron a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad en los alrededores del café. En una de las grabaciones lograron capturar la imagen del hombre saliendo del local y subiendo a una camioneta blanca. Aunque la imagen estaba borrosa, la camioneta parecía coincidir con la descripción dada por Aurelio Gómez, el camionero que había visto a dos hombres sospechosos en la gasolinera de Ameca en 2004. El equipo forense decidió investigar más a fondo la cuenta de Facebook. Utilizando técnicas avanzadas de análisis digital, descubrieron que antes de crear el perfil de Miguel Ruiz, la misma dirección IP había sido utilizada para hacer búsquedas detalladas sobre los 4 jóvenes desaparecidos. Las búsquedas incluían los nombres completos de los jóvenes, información sobre sus familias y artículos de prensa sobre el caso. Aún más perturbador, las búsquedas se remontaban a 2016, lo que indicaba que alguien había estado investigando el caso durante 2 años antes de crear la cuenta falsa. Entre las búsquedas se encontraban términos como Patricia Vega Colima, María Elena Hernández Guadalajara y caso Estudiantes Desaparecidos Puerto Vallarta. La licenciada Carmen Rodríguez, quien había estado a cargo del caso años atrás y ahora trabajaba como consultora para la Fiscalía, fue llamada para revisar la nueva evidencia. Su experiencia fue clave cuando detectó un patrón alarmante. Las búsquedas coincidían con fechas en las que las familias habían renovado públicamente sus esfuerzos de búsqueda. En marzo de 2016, exactamente 12 años después de la desaparición, las familias habían organizado una marcha en el centro de Guadalajara. Las búsquedas empezaron 3 días después de esa marcha. En marzo de 2017, las familias habían dado nuevas entrevistas a los medios locales. Nuevamente, hubo un aumento en las búsquedas poco después. Este patrón sugería que alguien estaba siguiendo de cerca las actividades de las familias, esperando el momento oportuno para hacer contacto. La pregunta era, ¿por qué esperar hasta 2018,
¿Qué había cambiado para que esta persona decidiera finalmente comunicarse? La respuesta apareció cuando los investigadores revisaron los archivos periodísticos de 2018. En agosto de ese año, un artículo del periódico El Informador había mencionado que el caso estaba a punto de ser archivado definitivamente debido a la falta de nuevas pistas. El artículo fue publicado el 15 de agosto, exactamente 51 días antes de que se creara la cuenta de Facebook. Los expertos en lingüística forense realizaron un análisis exhaustivo de todos los mensajes enviados desde la cuenta de Miguel Ruiz. Su investigación reveló varias inconsistencias notables. El nivel de español utilizado en los mensajes era más elevado del que correspondería a alguien que había estado aislado en las montañas durante 14 años. Miguel Ángel Ruiz Santos provenía de un pueblo pequeño y, aunque era inteligente, su forma de expresarse era más sencilla y directa. Los mensajes mostraban un vocabulario más refinado y estructuras gramaticales más complejas. Además, incluían referencias culturales que no coincidían con el contexto. En uno de los mensajes, la persona mencionaba a Netflix como algo que había escuchado mencionar. Sin embargo, Netflix había llegado a México en 2011 y para 2018 ya era un servicio ampliamente conocido, incluso en zonas rurales con acceso a Internet. Aún más revelador, el análisis de los metadatos mostró que los mensajes habían sido escritos con un teclado configurado en español de México, pero con algunas características que indicaban que la persona estaba familiarizada con variantes del español de otros países. Esto no coincidía con el perfil de Miguel Ángel, quien había vivido toda su vida en Jalisco. Mientras avanzaba la investigación digital, un equipo de psicólogos forenses comenzó a elaborar un perfil del impostor. Sus conclusiones fueron inquietantes. La persona detrás de los mensajes demostraba un conocimiento detallado no solo de los 4 jóvenes desaparecidos, sino también de las dinámicas familiares y las relaciones entre ellos. Este nivel de conocimiento sugería que había tenido acceso directo a los jóvenes en algún momento o que había estado observando a las familias durante años. La decisión de contactar específicamente a Patricia en lugar de a los familiares directos mostraba un entendimiento profundo de la psicología del caso. Patricia había sido la persona más activa en mantener viva la memoria de los desaparecidos y su reacción emocional sería la más intensa. El momento del contacto también era significativo. Octubre de 2018 marcaba el 14º aniversario de la desaparición, un momento en el que las familias estarían especialmente vulnerables emocionalmente. En diciembre de 2018 la investigación dio un giro dramático cuando los detectives decidieron revisar minuciosamente los registros de empleados del café Internet desde donde se habían enviado los mensajes. El establecimiento llamado Cibermundo había estado operando desde 2003 y mantenía registros detallados de sus usuarios frecuentes. El dueño del café Internet, un hombre llamado Raúl Castañeda, recordaba claramente al cliente que había estado usando las computadoras de forma regular. Era muy callado, recordaba Raúl. Siempre pedía la computadora del fondo, la que estaba más alejada de la entrada, pagaba siempre en efectivo y nunca hablaba con otros clientes. Raúl también recordaba algo más. El hombre había comenzado a frecuentar el café Internet poco después de que Raúl colgara un póster sobre los estudiantes desaparecidos en 2016. Mi esposa conocía a la familia de uno de los muchachos, explicó Raúl. Colocó el póster para ayudar a difundir el caso. Ese hombre siempre se quedaba mirando el póster cuando llegaba. Los investigadores pidieron a Raúl que trabajara con un dibujante forense para crear un retrato hablado del cliente misterioso. El resultado fue la imagen de un hombre de aproximadamente 45 años, con cabello canoso, bigote y una complexión robusta.
El parecido con la descripción dada por Aurelio Gómez 14 años atrás fue sorprendente. El retrato hablado fue distribuido entre todas las unidades policiales de Jalisco. 3 días después, un oficial de tránsito en Ameca contactó a los investigadores. Reconocía al hombre del retrato como alguien que había visto frecuentemente en la zona, especialmente cerca de la gasolinera donde los estudiantes habían sido vistos por última vez. El oficial, cuyo nombre era Sergent López, había trabajado en Ameca durante 15 años. Recordaba haber notado a este hombre porque siempre andaba solo en una camioneta blanca y parecía estar observando a las personas. López había visto al hombre especialmente durante los aniversarios de la desaparición, cuando las familias visitaban la gasolinera para dejar flores. Esta información llevó a los investigadores a revisar nuevamente todas las grabaciones de las cámaras de seguridad de la gasolinera de Ameca, no solo del día de la desaparición, sino también de los años posteriores. Lo que encontraron fue estremecedor. La misma camioneta blanca aparecía en las grabaciones de casi todos los aniversarios de la desaparición, siempre estacionada en un lugar donde podía observar a las familias sin ser fácilmente detectado. En enero de 2019 Misía, después de 3 meses de investigación intensiva, los detectives lograron identificar la camioneta blanca a través de las cámaras de tráfico en la autopista. Las placas pertenecían a un vehículo registrado a nombre de Aurelio Santana Vega, un hombre de 47 años con antecedentes por tráfico de drogas en pequeña escala. Aurelio Santana vivía en un rancho apartado cerca de Tequila, aproximadamente a 20 kilómetros de donde desaparecieron los estudiantes. Cuando los investigadores obtuvieron una orden de cateo para su propiedad, lo que encontraron confirmó sus peores temores. En una habitación de la casa, Aurelio había creado un santuario dedicado a los 4 estudiantes desaparecidos. Las paredes estaban llenas de recortes de periódicos, fotografías de las familias y mapas detallados de sus rutas diarias. Había información personal sobre cada una de las familias que solo podría haber sido obtenida mediante una vigilancia prolongada. Aún más perturbador, había un diario en el que Aurelio había registrado meticulosamente las actividades de las familias durante los últimos 5 años. Sabía dónde trabajaban, dónde vivían, cuáles eran sus rutinas diarias. Había fotografías tomadas desde lejos de María Elena en la tienda de abarrotes, de Patricia saliendo de su trabajo en Colima, de los padres de Miguel Ángel en su casa de Tepatitlán. Aurelio Santana fue arrestado el 15 de enero de 2019, exactamente 14 años y 10 meses después de la desaparición de los estudiantes. Durante las primeras 12 horas de interrogatorio mantuvo su inocencia, insistiendo en que solo había estado interesado en el caso como cualquier otra persona de la comunidad. Sin embargo, cuando los investigadores le mostraron la evidencia digital de los mensajes de Facebook y las fotografías encontradas en su casa, su resistencia se desplomó. La confesión que siguió fue tan detallada como aterradora. Aurelio reveló que él y su hermano menor, Joaquín Santana Vega, habían interceptado a los estudiantes en la carretera cerca de Tequila el 15 de marzo de 2004. Su intención original no había sido secuestrarlos, sino robar el coche y cualquier dinero que llevaran. Sin embargo, cuando los jóvenes los reconocieron después del asalto, los hermanos Santana se dieron cuenta de que no podían liberarlos. No queríamos matarlos, declaró Aurelio durante la confesión. Pero Joaquín dijo que si los dejábamos ir, nos iban a identificar. Decidimos llevarlos al rancho hasta que pudiéramos decidir qué hacer. Los 4 estudiantes fueron mantenidos cautivos en una construcción abandonada en la propiedad de los Santana. Aurelio confesó que la situación se había salido rápidamente de control. Los jóvenes estaban aterrados y algunos intentaron escapar repetidamente. Con una voz apenas audible, Aurelio describió lo que había sucedido con cada uno de los estudiantes. David Alejandro Vega Moreno había muerto primero en abril de 2004 poco menos de un mes después del secuestro.
Según Aurelio, David había desarrollado una infección grave tras lastimarse mientras intentaba escapar. Sin acceso a atención médica, la infección se había propagado y David falleció en agonía. Su cuerpo fue enterrado en una fosa improvisada en las montañas. Rodrigo Hernández Morales murió en julio de 2004. Aurelio explicó que Rodrigo había sido el más impetuoso del grupo, constantemente exigiendo su liberación y amenazando con que sus familias los encontrarían. Durante una discusión especialmente intensa, Joaquín perdió el control y golpeó a Rodrigo con una herramienta agrícola. El golpe resultó fatal. Carlos Eduardo Mendoza López sobrevivió hasta septiembre de 2004 según Aurelio, Carlos había adoptado una estrategia distinta, intentando ganarse la confianza de sus captores y ofreciéndose a ayudar con trabajos en el rancho. Durante un tiempo, esta estrategia había funcionado y Carlos recibió un trato ligeramente más benévolo. Sin embargo, cuando intentó escapar aprovechando la confianza que había construido, Joaquín lo descubrió y lo mató. Miguel Ángel Ruiz Santos fue el último en morir, en noviembre de 2004. Aurelio describió cómo Miguel Ángel se volvió cada vez más retraído y deprimido tras presenciar la muerte de sus amigos. Dejó de comer regularmente y desarrolló lo que parecían ser síntomas de una crisis nerviosa. Una mañana, Aurelio encontró a Miguel Ángel muerto en su celda improvisada. Aunque Aurelio insistió en que fue muerte natural, los investigadores sospecharon que Miguel Ángel se quitó la vida. Cuando los investigadores le preguntaron a Aurelio por qué había creado la cuenta falsa de Facebook y contactado a las familias, su respuesta reveló una psicología perturbadora y compleja. Joaquín murió en 2015, explicó Aurelio. Cáncer de pulmón. Antes de morir, me hizo prometer que algún día les diría a las familias qué había pasado con sus hijos, dijo. No podía irme al otro mundo cargando con ese secreto. Sin embargo, Aurelio no fue capaz de enfrentar a las familias directamente. Durante 3 años tras la muerte de su hermano, luchó con la culpa y el miedo. La idea de crear una identidad falsa le pareció una forma de cumplir su promesa sin enfrentarse a las consecuencias legales. Pensé que si me hacía pasar por Miguel Ángel, podría darles algo de paz, confesó. Podría decirles que sus hijos habían muerto, pero que al menos uno había sobrevivido. Pensé que eso sería mejor que no saber nada. Los psicólogos forenses que analizaron el caso señalaron que la motivación de Aurelio reflejaba una mezcla compleja de culpa, narcisismo y una visión distorsionada de la compasión. Al crear la ilusión de que Miguel Ángel había sobrevivido, Aurelio se permitió sentirse como si estuviera ayudando a las familias mientras evitaba enfrentar la verdad completa de sus crímenes. Con la confesión de Aurelio, las autoridades organizaron de inmediato equipos de búsqueda para localizar los restos de los 4 estudiantes. Aurelio proporcionó ubicaciones aproximadas, pero después de 15 años, las condiciones ambientales y los cambios en el terreno dificultaron la búsqueda. El primer cuerpo encontrado fue el de David, en febrero de 2019. Sus restos fueron localizados en una zona montañosa cerca de Tequila, exactamente donde Aurelio había indicado. Los análisis forenses confirmaron la identidad a través de registros dentales y la causa de muerte coincidió con la descripción dada por Aurelio. Los restos de Rodrigo fueron encontrados un mes después, en marzo de 2019. El análisis del cráneo confirmó que murió por un trauma contundente, tal como Aurelio había explicado. Los padres de Rodrigo finalmente pudieron darle sepultura 15 años después de su desaparición. Carlos fue encontrado en abril de 2019, también en el lugar que había señalado Aurelio. Sus restos se conservaban en mejor estado debido a las condiciones del suelo donde había sido enterrado. La búsqueda de Miguel Ángel tomó más tiempo. Sus restos fueron finalmente localizados en mayo de 2019, en una fosa más profunda y mejor oculta que las otras. Aurelio explicó que había enterrado a Miguel Ángel con más cuidado porque él había sido el que menos problemas causó. Las revelaciones tuvieron un impacto devastador,
pero también liberador para las familias. Por primera vez en 15 años tenían respuestas definitivas sobre el destino de sus hijos, aunque estas respuestas eran más dolorosas de lo que habían imaginado. María Elena, la madre de Rodrigo, describió la experiencia como cerrar un libro que había estado abierto por demasiado tiempo. Aunque el dolor de perder a su hijo era insoportable, el no saber había sido aún peor. Al menos ahora puedo llorar por él apropiadamente, dijo durante una entrevista tras el juicio. Los padres de Miguel Ángel regresaron a Guadalajara por primera vez en 10 años para reclamar los restos de su hijo. El reencuentro con las otras familias fue emotivo, combinando dolor compartido con un sentido de solidaridad que había perdurado a lo largo de los años. Patricia, quien había sido la primera en recibir los mensajes falsos, experimentó una mezcla compleja de alivio y culpa. Me siento tonta por haber creído, aunque sea por un momento, que David podría estar vivo, confesó. Pero también me siento agradecida de que finalmente sepamos la verdad. La familia de Carlos, que se había desintegrado durante los años de incertidumbre, intentó reunirse para el funeral. Sin embargo, las heridas emocionales de la separación resultaron ser demasiado profundas para sanar completamente. El juicio de Aurelio Santana Vega comenzó en agosto de 2019, fue uno de los casos más seguidos en la historia reciente de Jalisco, no solo por la brutalidad de los crímenes, sino por la manera en que había torturado psicológicamente a las familias durante años después de los asesinatos. Aurelio se declaró culpable de los 4 asesinatos, así como de secuestro, tortura psicológica y falsificación de identidad. Su defensa argumentó que había actuado bajo la influencia de su hermano Joaquín, quien según ellos había sido el verdadero instigador de los crímenes. Sin embargo, la evidencia presentada durante el juicio mostró un retrato de Aurelio como un participante voluntario y entusiasta. Los investigadores habían encontrado pruebas de que Aurelio había seguido visitando los lugares donde había enterrado los cuerpos durante años, incluso después de la muerte de su hermano. En octubre de 2019, Aurelio Santana Vega fue sentenciado a 4 cadenas perpetuas consecutivas, más 30 años adicionales por los otros cargos. La sentencia aseguraba que nunca saldría de prisión. Durante la lectura de la sentencia, Aurelio pidió dirigirse a las familias. Con voz quebrada, dijo: «Sé que no hay perdón para lo que hice. Sé que destruye sus vidas y las vidas de sus hijos. Solo puedo decir que lo siento, aunque sé que esas palabras no significan nada ahora». Ninguna de las familias respondió a sus palabras. El caso de los 4 estudiantes de Guadalajara se convirtió en un símbolo de la violencia que había azotado México durante las primeras décadas del siglo XXI. Sin embargo, también demostró la persistencia del amor familiar y la importancia de nunca rendirse en la búsqueda de la verdad. La tecnología jugó un papel crucial, tanto en la perpetración del crimen psicológico a través de los mensajes falsos de Facebook, como en la resolución del caso a través del análisis forense digital. Los investigadores utilizaron este caso como un ejemplo para entrenar a otros detectives en técnicas avanzadas de investigación digital. Las familias fundaron una organización en memoria de los 4 jóvenes, enfocada en apoyar a otras familias de personas desaparecidas. La Fundación Rodrigo, Miguel Ángel, Carlos y David se convirtió en una voz clave en la reforma del sistema de justicia penal mexicano. Patricia nunca se casó, pero encontró propósito en su trabajo con la fundación. David habría querido que ayudáramos a otros, decía con frecuencia. No podemos traerlos de vuelta, pero podemos asegurarnos de que otras familias no sufran en silencio como nosotros lo hicimos. La gasolinera de Ameca, donde los estudiantes fueron vistos por última vez, se transformó en un sitio de peregrinaje informal para familiares de desaparecidos de todo México. El dueño de la gasolinera mantuvo la placa conmemorativa
y añadió un pequeño jardín en homenaje a todos los desaparecidos. Este caso demuestra cómo el dolor puede manifestarse de maneras inesperadas y cómo la tecnología puede ser utilizada tanto para causar daño como para encontrar justicia. La perseverancia de las familias y el compromiso de los investigadores finalmente condujeron a la verdad, aunque esa verdad fue más dolorosa de lo que cualquiera había imaginado. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Pudieron identificar las inconsistencias en los mensajes de Miguel Ángel mientras la narrativa avanzaba? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Si esta investigación les impactó, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para más casos reales como este. Dejen su like si esta historia los conmovió y compártanla con alguien que pueda estar interesado en estos casos de la vida real que nos recuerdan la importancia de nunca perder la esperanza en la búsqueda de la verdad.